las temáticas que vamos a abordar en el día de hoy es la postura conductista del pensamiento y del lenguaje. Entonces, para poder hablar de esos dos temas debemos mirar primero cómo fue o cómo se dio la adquisición del lenguaje y para ello debemos remontarnos a San Agustín. San Agustín basaba su investigación en los recuerdos que él tenía de su infancia. San Agustín decía que él había aprendido a través de la imitación al ver cómo los adultos, su madre o su padre, hacían diversas actividades o decían ciertas palabras y él las memorizaba y luego las repetía. Esta teoría conductista resultaba insuficiente. ¿Por qué resultaba insuficiente? Porque no podemos determinar cómo un niño puede decir un determinado número de palabras o cómo un niño puede expresar ciertas frases cuando no las ha escuchado totalmente. Ahora centrémonos un poco en el conductismo. El conductismo nos habla que los niños actúan según un modelo, es decir, los niños tienen un patrón definido, el cual un adulto le va haciendo o le va motivando para que él lo haga y va reforzando a través de cada uno de estos patrones, es decir, el niño escucha una palabra y esa palabra la va asociando con una situación o con una acción determinada. Pero como les decía anteriormente, era insuficiente porque el niño debía haber escuchado todas las palabras. Y los niños no necesariamente tienen que escuchar todas las palabras para poder en un futuro decir ciertas oraciones de una forma diferente a como las hayan escuchado. Entonces, conductismo. En el siglo XX esto era insostenible. ¿Por qué era insostenible? Porque como les decía yo, es imposible determinar o definir que un niño simplemente por un modelo o por un patrón que alguien o algo le haya dado pueda asimilar y pueda ir repitiendo cierto número de palabras o cierto número de frases en su cotidianidad. Entonces, ¿cómo explicamos patrones gramaticales en los niños? Bueno, entonces para ello debemos retomar a Noam Chomsky. Noam Chomsky introdujo un enfoque mentalista a la psicología del lenguaje. El bebé no tiene una preferencia lingüística marcada o definida. Puede aprender con la adecuada estimulación. La estimulación juega un papel determinante en el aprendizaje lingüístico de los niños. La forma en la que los adultos le estimulen a ellos el lenguaje y la lengua como tal. Y su teoría afectó a las demás. ¿Por qué? Porque Noam Chomsky definió y determinó que las teorías en las que se habían basado los anteriores pensadores eran insuficientes para poder abarcar cada uno de los pensamientos que se tenían en la actualidad. Entonces, según Noam Chomsky, ¿qué es el lenguaje? Es una estructura cognitiva, un código mental, un tipo de conocimiento que se hereda a través de la genética, ¿cierto? Entonces, hablemos de la adquisición del lenguaje. Es una función de dos elementos. La capacidad innata, ¿cierto? Es decir, la gramática universal. La gramática universal son esas características específicas que poseen cada una de las lenguas del mundo. Y la experiencia lingüística, lo que se escucha, ¿cierto? Retomemos, por ejemplo, lo de gramática universal. Un ejemplo muy claro sería, en el inglés se habla de un sujeto, ¿cierto? Y debe estar especificado dentro de la oración. En español, cuando hacemos una oración, se puede inferir el sujeto. Principios y parámetros. Los universales lingüísticos y las características entre las lenguas, ¿cierto? Entonces, los parámetros es lo que yo mencionaba anteriormente. Las características comunes que tienen las lenguas de cada uno de los países. Chomsky también nos hablaba del sonido y el significado. Él nos decía que los elementos de ambas se deben concatenar, sonidos para expresar significados, y el lenguaje es el intermitente entre los dos. Él nos hablaba, por ejemplo, de la forma en la que los animales se comunican y los animales se comunican a través de los sonidos. Es decir, los animales lo hacen de una forma instintiva. Los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje, ¿cierto? Algo que debemos sacar a colación es que el lenguaje lo podemos utilizar de múltiples maneras, ¿cierto? Tanto el lenguaje corporal, oral y escrito. Entonces, la variabilidad que nosotros podemos encontrar en el lenguaje humano es muy amplia. Bueno, entonces, devolvámonos un poquito y hablemos de la década de 1920. Emergen nuevas teorías
en la psicología, la psicogenética, por ejemplo, Piaget comienza a hablar de sus etapas de desarrollo, es decir, las etapas de desarrollo él las manifestaba en la forma en la que el niño iba desarrollando ciertas capacidades o habilidades según una edad determinada. Y Vygotsky, una teoría sociocultural. Vygotsky comenzó a investigar sobre cómo la cultura o cómo la sociedad en la que el niño converge afecta o actúa sobre la adquisición del lenguaje. Piaget comenzó a hacer una construcción de la estructura cognitiva, es decir, los patrones que los niños cognitivamente tenían para poder formar y construir esos parámetros lingüísticos necesarios para adquirir ese lenguaje. Y Vygotsky, la mediación cultural en la promoción del desarrollo del niño, lo que decía anteriormente, cómo el niño se desarrolla a través de su cultura. Génesis del lenguaje según Piaget, es el final del desarrollo sensomotor, es decir, cuando el niño alcanza esa cúspide en la que ya puede desenvolverse más fácilmente al haber adquirido un lenguaje adecuado según su contexto. Emerge un nuevo estadio de desarrollo. Y hablemos de la misma génesis del lenguaje, pero según Vygotsky. Dice, a través del origen subsocial en las prácticas subjetivas, es decir, del sujeto como tal, nacen unas raíces, es decir, la lengua en la que el niño nació, los pensamientos que ese niño tiene y una etapa prelingüística. También tenemos la etapa preintelectual, donde se organizan los pensamientos y los significados sociales, que era lo que Vygotsky hacía referencia. Retomemos otro pensador muy importante de esta época y fue Skinner. Skinner nos hablaba de un condicionamiento operante, ¿cierto? Basado en estímulos y respuestas. El niño recibe estímulos externos y responderá con acciones. Es muy similar al conductivismo del que hablamos anteriormente, pero él habla de un estímulo en el que este estímulo iba a tener una respuesta del niño. Esa respuesta podía ser tanto positiva como negativa. Si era positiva, el niño o el animal, porque Skinner hizo experimentos también con animales, iba a tener una respuesta positiva también del que le estuviera haciendo el estímulo, o una respuesta negativa si la respuesta hubiese sido negativa con relación al niño o al animal. Entonces, para ello podemos hacer énfasis a 4 puntos fundamentales, es decir, las palabras las podía relacionar con cosas. Las palabras también se podían relacionar con situaciones determinadas. Dichas palabras también se podían relacionar con acciones que se estuvieran desarrollando o que fuesen a desarrollarse posteriormente. Y esto lo iría interiorizando, es decir, cuando los estímulos iban siendo adecuados o iban siendo muy repetitivos en el niño o en el animal como tal, este los iba interiorizando y los iba asimilando para desenvolverse futuramente en un contexto determinado o en una situación determinada. Vamos a hablar de un programa de estimulación lingüística. Dice, imperan los primeros años de la adquisición del lenguaje. En este programa nos dicen que los 5 primeros años del niño son determinantes para que el niño adquiera el lenguaje, es decir, las bases fundamentales para el lenguaje de un niño en determinada región o en determinado contexto. Es importante que se le estimule de una forma adecuada en esos 5 primeros de año. En esos 5 primeros años de vida, perdón. Son muy importantes los vínculos, es decir, la estrecha relación que haya entre la mamá y el niño como tal. La comunicación madre-hijo es importantísima. Las mamás a los niños deben comenzar a hablarles desde la edad temprana y lo deben hacer de una forma adecuada. Es decir, los mimos creemos nosotros que son muy importantes, pero lo que hacen es que atrofian en gran parte la forma en la que el niño va a concebir el lenguaje más adelante. Entonces debemos modularle bien las palabras al niño para que él las aprenda verdaderamente como se dice y lo que significa. Las construcciones imperfectas y error. El niño va a hacer construcciones a lo largo de su desarrollo. Esas construcciones van a ser imperfectas en la medida en la que el niño se va a ir equivocando y va a ir cometiendo errores y a veces va a cometer aciertos, ¿cierto? Y eso es lo que le va a permitir al niño comprender verdaderamente desde la experiencia, que es muy importante, la forma en la que él debe adquirir el conocimiento. En este caso, el conocimiento lingüístico.
Esta comunicación debe ser ajustada a las necesidades del niño. Como todos sabemos, los niños tienen una forma de aprender diferente a la de los demás niños, ¿cierto? Entonces, la madre o la persona que le esté impartiendo ese conocimiento al niño, que le esté dando la motivación, debe ir ajustando cada uno de estos parámetros en la forma en la que el niño aprende. Lo debemos hacer desde una retroalimentación y desde una reconstrucción, ¿cierto? El niño va a ir retroalimentando los conocimientos y va a ir reconstruyendo su propio conocimiento a partir de las experiencias que haya tenido. Algunos aspectos a tener en cuenta en ese sentido. La estimulación materna a veces no es suficiente o es inadecuada. En ocasiones encontramos, por ejemplo, mamás que no tienen un vínculo afectivo con los niños o que no tienen la suficiente capacidad intelectual para poder impartirle un conocimiento adecuado al niño. Lenguaje oral no es una destreza aislada, posibilita la comunicación, ¿cierto? Eso lo tenemos claro porque para que se dé la comunicación debemos escuchar, debe haber un lenguaje oral constante. El modelo ha de ser más terapéutico que didáctico. Debemos comprender que es más la estimulación que nosotros le demos al niño que los medios que utilicemos para que el niño aprenda. Aunque hay algunas excepciones, como lo podemos ver con los niños que tienen algunas necesidades educativas especiales, que ahí sí nos toca hablar desde lo particular para poder que el niño comprenda lo que le queremos explicar. Otro aspecto a tener en cuenta es, los aprendizajes lingüísticos necesitan interacción y en un resultado de esfuerzos. La interacción juega un papel determinante con el aprendizaje de cada uno de los niños para que puedan adquirir ese conocimiento, esa formación integral que nosotros queremos que adquieran. Ahora vamos a hablar de la teoría innatista. ¿Qué estudia esta teoría? Estudia cómo el niño, apenas desarrollado, acciona y tiene la capacidad de construir oraciones. Esto lo hace desde sus capacidades innatas, ¿cierto? Su teoría se basa en tres axiomas, ¿cierto? Es una facultad del ser humano, el lenguaje es una facultad del ser humano, todos nacemos con un dispositivo innato, es decir, todos tenemos un dispositivo que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. No se aprende por imitación. En el siglo XXI no podemos decir que un niño aprende por imitación por lo que hablábamos anteriormente, porque son múltiples las palabras, son incalculables las frases, las oraciones que un niño va a escuchar a lo largo de su vida y que generalmente quizá no repita de la misma forma o que las va a utilizar en un contexto diferente o en una forma determinada diferente. El niño está limitado a actuaciones lingüísticas, es decir, nosotros debemos buscar la forma de que el niño tenga unas bases lingüísticas, pero que él mismo se encargue de deducir y determinar qué es lo que él ve provechoso para su vida o que le llama la atención, ¿cierto? Una hipótesis innatista se apoya en todos los seres humanos nacemos programados, es decir, lo de la gramática universal que hablábamos anteriormente. Todos nacemos programados ¿para qué? Para adquirir el lenguaje, a excepción pues de los que tienen algunas necesidades educativas especiales. Se desarrolla al entrar en contacto con la lengua natural, lo que yo les decía anteriormente. Cualquier niño en los primeros años de su vida puede aprender cualquier lengua, eso sí, desde que esté en un contexto en el que se hable una lengua determinada, ¿cierto? Porque el niño nace con ese dispositivo y desde la estimulación que se le vaya dando, desde las experiencias que vaya teniendo, él va a poder adquirir una lengua determinada. En el siglo XX, Chomsky se opone al conductismo, que lo hablábamos anteriormente. Chomsky fue uno de los precursores que determinó que el conductismo era inadecuado para explicar verdaderamente el desarrollo del niño en los primeros años de vida, ¿cierto? Es decir, que esa imitación y que esa repetición no era verdaderamente lo que se estaba dando en los niños. Bueno, continuemos. Es más un proceso de selección y construcción en la lengua. Es decir, el niño construye su propio conocimiento. ¿Desde qué? Desde las experiencias y de la motivación y de esa interacción que tenga con su sociedad, con su contexto inmediato. El conductismo no responde a la adquisición del lenguaje, ya sabemos la razón por la que no responde. Una frase que tenemos por acá dice, sin inteligencia es poco probable que se desarrolle el lenguaje.
Muchísimas gracias. Ya apagué eso. Gonorrea.